agradecer la oportunidad que desde dicha asociación se brinda al colegio para colaborar con un ciclo cultural como es este, el quinto Toño Miguel Romero Estero, dedicado en esta ocasión a la faceta periodística de este indigno dramaturgo. En nombre de nuestra presidenta, Leonor Núñez Barrera, que por temas de agenda no ha podido estar hoy con nosotros, pues espero que disfrutéis de esta charla y a la misma vez agradeceros vuestra presencia. Para una entidad como esta, que es el colegio, fuertemente comprometida con la difusión cultural y con el desarrollo de actividades culturales en la provincia de Málaga, es un verdadero placer poder acoger y apoyar estas charlas y debates en las que participarán figuras de los distintos ámbitos profesionales. Esta tarde tenemos el gusto de acoger la mesa redonda El valor de la tertulia hoy, en la que, moderados por los periodistas y amigos de esta casa, Inmaculada Jabato, y nuestros invitados Javier Aroca, Maribel Romero, Juan Francisco Gutiérrez y Sonia Crespo, van a debatir y reflexionar sobre los medios de comunicación actuales, la figura cada vez más recurrente de la tertuliana o del tertuliano, y muchas gracias en antemano a los cinco, No voy a extender más de la presentación porque no me toca a mí, precisamente, ¿no? Os toca a todos vosotros. Pero sí quiero hacer hincapié en una persona que es la que esta tarde nos va a moderar la charla, que es Inmaculada. Simplemente comentar que es licenciada en Historia Contemporánea y en Arte Dramático, un doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga, contando con una dilatísima trayectoria profesional en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Inmaculada ha trabajado también como profesora, una labor docente que ha ampliado impartiendo conferencias y talleres relacionados con temas de género. Muy vinculada también al Instituto Andaluz de la Mujer, a través del Observatorio para la Publicidad Sexista, y como miembro del jurado de los Premios Meridiana ha sido directora de numerosos programas, tanto en radio como en televisión, a los que siempre ha aportado una muy necesaria perspectiva de género. Posee también importantes premios a su labor profesional, como el Premio Andalucía de Periodismo, 2 premios Meridianas o el Premio Farol, por su labor en materia de igualdad, entre otros. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y dejo ya en tus manos la presentación de todos los ponentes, y de nuevo a todos y todas muchas gracias por vuestra atención y espero que disfruten esta tarde de la charla. Obvio decir que los premios Meridiana lo tuve antes de ser jurado, ¿sabes? Prevaricación. Bueno, muchísimas gracias, Mar, por tu saludo, tu acogida y por cómo nos estáis tratando los aparejadores, que es un placer estar aquí en este edificio maravilloso que muchos habéis tenido oportunidad de ver y que es un ejemplo de cómo se debe respetar, ¿no?, la arquitectura. Sí, lo sé, sí, porque estaban... Y precioso. Sí, es verdad, muchas gracias. Maravilla. Y bueno, decía eso, que es un ejemplo de cómo intervenir en un edificio de arquitectura tan bonita, tan importante como este, ¿no? Y enhorabuena por esa labor que hacéis, ¿no? Bueno, para los que saludo a todos, además estábamos, bueno, muy asustados con el tiempo, pensando en que ya sabéis cómo somos en Andalucía, ¿no? Por ahí la gente en el norte sale todos los días con lluvia y aquí, nada más con que nos digan que va a llover, ya nadie se mueve de su casa. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, son unos valientes y verdaderos héroes de la cultura por estar. Así que de nuevo gracias, ojalá que echemos un rato, como decía ella, agradable, que aprendamos y que después, por supuesto, podréis participar todo lo que queráis.
Bueno, para la gente que vivimos el tiempo de la dictadura, reunirse en grupo y hablar de política pues era sinónimo de ilegalidad que podía acabar en denuncias o incluso en la cárcel. Nada que tuviera que ver con la libertad de expresión, de opinión o de pensamiento pasaba por asistirnos como un derecho. Lo que después de la transición y con la llegada de la democracia conseguimos tiene visos de naturalidad y de sencillez, pero ha costado muchísimo, como todos los derechos, ¿no?, que hoy cimentan nuestro Estado, que se recogen en la Constitución. Reunirse y opinar, el gran hallazgo de finales del siglo XX en los medios de comunicación. Otro cambio fundamental y que pasa de una radio y una televisión que estaban dirigidas por la censura y por la lealtad al franquismo, a la pluralidad que conlleva una sociedad democrática como la que vivimos hoy día. La historia de estos cambios es apasionante y los historiadores, como Francisco Gutiérrez lo sabe, y el periodismo como testigo nos da cuenta en tantos y tantos trabajos, ¿no?, y libros de historia y de investigación. Un periodismo que este año es el motor del otoño Miguel Romero Esteo, por ser una de las facetas del gran Miguel, el gran dramaturgo, poeta, escritor, pero muy poca gente sabía que también fue periodista. Como dije el otro día, una faceta de Miguel que tan magníficamente glosara Ramón Soto en la conferencia inaugural. Nos contaba Rafael Torán, presidente de la Asociación de Miguel Romero Esteo, que cuando quiso encontrar un hilo conductor para estas actividades que se están haciendo, preguntaba a la gente, ¿no?, de qué le interesaba del periodismo de hoy día, ¿no? Y venía todo el mundo a convenir que lo que querían hablar y señalar era la falta de credibilidad, de confianza y de rigor que tiene la gente en los medios de comunicación actuales. Y eso duele a la gente que trabajamos, que amamos la profesión y que necesitamos también preguntarnos como ciudadanos y ciudadanas por qué. En 1984, la cadena SER, en Hora 25, creó La Trastienda. Para dar un paso hacia una mayor comprensión de la actualidad, pues creó con voces expertas un grupo de periodistas que comentaban de manera más informal las noticias, se ampliaban en un tono mucho más distendido. En 1993 se incorporan protagonistas políticos, gente que vive en la política y aparecen también en las tertulias. Hoy, en 2023, no hay ni un solo medio de comunicación, radio o televisión, que no tenga su propia tertulia o muchas tertulias, porque casi todos los programas aparecen. ¿Quién se lo iba a decir? A Marco Tulio, ¿no?, que parece que es el orador y político que dio nombre, a raíz de su nombre, se da título a esta forma de agruparse y de comentar las noticias, o también dicen que viene de la parte alta de los teatros, donde se jugaba y se hablaba de una manera más distendida, se llamaban también así. Bueno, pues decía Pablo Iglesias, el de Podemos, dijo un día que la gente, más que en los partidos, milita en los medios de comunicación. Y yo añadiría que también ahora la gente milita en las tertulias, porque se escucha en la calle. Yo he oído a Javier Aroca, Sonia Crespo, Maribí decir... Entonces, sí, es verdad que hay dos tipos de tertulias, las informativas y las de entretenimiento, esas serían para otro, darían para otra mesa redonda estupenda, ¿no? Pero vamos a dedicarnos esta tarde a charlar un ratito sobre las de tipo informativo. Y agradecemos, como digo, al colegio que nos permita, y a Javier Hueto, su gerente, que nos haya ayudado a hacerlo realidad. La estructura de una tertulia la conocemos todos perfectamente, ¿no? Tertulianos y tertulianas, moderador o moderadora, que a mí como periodista digo, bueno, eso es un poco como esperar a ver si se excitan para calmarles, ¿no?, que tampoco tienen por qué, pero bueno, se llaman moderadores o moderadoras, los que se supone que, ¿no?, hacen el juego de dar las palabras y tal. Suele haber politólogos, gente especializada en ciencias políticas, asesores especializados en según qué temas, y quizás en la parte de los periodistas se queda más para los reporteros y reporteras, ¿no?, que hacen un reportaje específico, lo exponen y los demás lo comentan, ¿no? Y aunque cuando estábamos en el colegio aprendimos eso de que lo definido no debe entrar en la definición, hoy haremos una tertulia sobre las tertulias. Nos acompañan Javier Aroca, bueno, le conocemos también, sobre todo en los últimos tiempos, mucho más. Javier, ha habido como un repunte mediático en tu carrera. Yo escuchaba en la entrada, Javier Aroca, Javier, lo he visto en la tele. Soy muy decorativo.
Pero él, bueno, ya hace muchos años que viene siendo licenciado en Derecho y antropólogo, es politólogo, diplomado en lengua árabe, también tiene una larga trayectoria en la vida, en la política, y pues actualmente articulista y sobre todo, fundamentalmente más conocido ahora como tertuliano, tanto en radio como en televisión. Juan Francisco Gutiérrez, que es catedrático y doctor en periodismo, profesor de la Universidad de Periodismo, también licenciado en Historia Contemporánea, Premio Nacional de Periodismo y tertuliano. Mío, desde luego, fue, ahora también, es tertuliano. Pero hemos compartido muchas tertulias porque además es un especialista en televisión donde los haya. Muchísimas charlas y conferencias sobre el mundo de la televisión. Sonia Crespo, periodista, Maribel Romero, consejera de Radio y Televisión Andaluza, ha sido concejala, parlamentaria, y creo que es interesante su punto de vista también como miembro del Consejo de la RTVA, la nuestra, porque veremos también cómo influyen, ¿no? Cómo se controlan los tiempos y las cosas para la política, y ella que tiene ella milita en el Partido Popular, trabaja como contertulia en la cadena SER, en 101 Televisión, en Canal Málaga, en fin, en todo donde la llama, es muy generosa y siempre va. Y Sonia Crespo, a mi lado, periodista también, Buenas tardes. Ha trabajado en El Mundo, en Málaga Hoy, en Europa Press, y además es también muy interesante, creo, porque ella dirige su propia tertulia, se llama Entre Nosotras, en 7 Televisión, y creo que es interesante también, porque el otro día escuché a Pablo Simón, que es politólogo, lo conocéis también mucho, hablaba de que hay que reclamar que se distribuyan bien las tertulias, también en razón de sexo y de edad. Él hablaba de que había que incorporar a jóvenes y a más mujeres, ¿no? Pues Sonia dirige una tertulia de ese tipo. Así que todos y todas, como veis, con una larguísima experiencia como contertulios y contertulias, también a nivel individual, y que yo creo que vamos a pasar una tarde estupenda. Pero a mí se parece, para arrancar un poco y romper el hielo, no sé qué opináis de las palabras de Pablo Iglesias cuando dijo lo de ahora, hoy día, la gente ya no milita en partidos, sino milita en medios de comunicación, incluso en tertulia. Así que Me duele. Cuando le escuchaba a Pablo Iglesias sus primeros ataques, ¿no? Porque ha sido bastante beligerante con los compañeros de la prensa, yo además que siempre me he dedicado a la información política sin quererlo. Yo cuando empecé las prácticas quería dedicarme a la cultura, a ver si podía seguir a hacer crítica literaria, obras de teatro, y me tocaron las prácticas en el primer medio que yo trabajé, que era el diario Las Provincias, actualmente el Grupo Vocento, como el Grupo Sur, en política. Y yo decía, política, oye, la vida como uno no sabe por dónde le va a llegar, sin quererlo, pues empecé desde muy jovencilla, antes de terminar la carrera, y me he dedicado a la información política. Entonces, que te diga un político algo así, escuchar, pero luego te da que pensar. Mira, hace unos años yo acompañé como periodista cuando trabajaba en El Mundo de la Comunidad Valenciana en esto que le llamábamos las caravanas de los periodistas, que nunca se viajaba en caravana, pero los periodistas que iban siguiendo por aquel entonces Eduardo Zaplana era el presidente de la Generalitat, y fuimos a México, ¿no? Y nos dice a los periodistas, os va a atender la vocera, que además era la mujer del presidente del momento, que era Vicente Fox. Y yo decía, ¿la vocera? Será la portavoz, la directora de comunicación, el jefe de prensa, la vocera. De qué feo queda, ¿no? Y te das cuenta que hacía honor a su nombre porque era la vocera del marido, ¿no? Y eso me hizo pensar y dije, oye, es que realmente cuando uno pone la tele, yo soy tertuliana también, dirijo una tertulia, pero participo en tertulias de todo tipo de medios, desde la COPE a la SER, televisiones locales, o sea, todo arco ideológico. Digo, oye, yo tengo que tener cuidado en que no se me identifique con una vocera, porque es que a veces te da la sensación de que el tertuliano, y algunos son compañeros periodistas, son auténticos voceros de... Vamos, es que se sabe en el argumentario mejor que un militante. Entonces, duele, pero creo que debemos pensarlo, Inma. Debemos hacer esa reflexión, no sé yo, mis compañeros, pero yo creo que algo de razón tiene. Sí, no, yo terminaré con estas palabras, ¿no? Algo de razón tiene e incluso quizá mucha razón, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo de mi padre, ¿no? Que cuando se levantaba lo primero que hacía era poner en Radio Sevilla, la cadena SER, un programa que se llamaba En menos que canta un gallo. O sea, mi padre tenía evidentemente sus afinidades políticas, pero él era militante de la SER. Claro. Y yo siempre he dicho que
la SER es uno de los partidos más importantes de este país. Otra cosa es que, bueno, las emisoras han cambiado mucho en sus composiciones accionariales, en sus idearios y en sus intereses, porque hoy día las empresas mediáticas tienen intereses y por tanto funcionan también en razón de esos intereses. Pero yo creo que en el fondo, en un fondo quizá hoy más difuso de los tiempos de mi padre, Pablo Iglesias tiene razón. Creo que la gente milita en los medios. Por ejemplo, por citarme yo, en el sitio uno de los sitios donde trabajo. En la radio fundamentalmente hay dos partidos, el partido de la SER y el partido de la COPE. Y están perfectamente identificados ideológicamente. Yo no sé luego la gente lo que votará, pero evidentemente hay el partido de la COPE y el partido de la SER. Después hay sus extremos también, como ocurre en la política, ¿no? En este caso, pues, estaríamos hablando seguramente como extremo de Jiménez de los Santos. Entonces hay gente que participa de sus extremaduras también radiofónicamente. Eso por una parte. Pero, mira, quiero hacer una referencia histórica y una de mi propia historia, porque tiene que ver con lo que tú dices y tu presentación. Digo, por ir entrando un poco en harina. Las tertulias han existido siempre, pero no me voy a referir ya al caso de los clásicos, ¿no? Yo tuve la suerte en mi anterior trabajo, fui un día a presentar un libro a la Taberna de la Manzanilla, en Cádiz. Y bueno, era un libro sobre periodismo y hablamos allí, charlamos, conversamos, fue una conversación bastante amena, ¿no? Y cuando ya terminó la Taberna de la Manzanilla, un sitio histórico allí, lleno de barriles, de botas y de barricas y demás que se ve de manzanilla y algún otro vino de Jerez. Y se acerca un profesor de la Universidad de Cádiz, ya maduro, ya no digo mayor, porque yo decía antes mayor, digo mayor yo, incluso mayor que yo. Y me dice, mire usted, señora Roca, dice, la Revolución Americana y la conquista americana de la democracia se hizo con café de cucharete y whisky del malo. Dice, nosotros hicimos la Constitución con manzanilla. Dice, la Constitución de 1812 se reía la Pepa. Dice, aquí se reunía la principal tertulia política que había en aquellos tiempos. Acabamos de estrenar la libertad de expresión, todavía un poquito cortita, que consagraba primero el Estatuto de Bayona y después la Constitución de Cádiz. Entonces ya la gente hablaba con la tertulia y de aquellas tertulias. Yo os invito a los que seáis aficionados a estas locuras como las mías, de que, por ejemplo, veáis los debates de cada uno de los artículos de la Constitución de Cádiz. Eran increíbles cómo se llevaban además horas y horas debatiendo con la botella de manzanilla y al final algunas veces serían cosas maravillosas. Por tanto, yo siempre me defino más que como tertuliano, como manzanillero. Porque creo que eso... Maribí ha hecho un gesto cuando hemos dicho lo de los partidos, porque sí, ya que tiene su trayectoria política, supongo que vosotros también lo diréis así, Maribí, ¿vais a una radio enemiga, a una radio amiga? Bueno, yo, y he sido compañera de Javier de tertulia, he sido tertuliana de la cadena SER y no de la COPE, y soy del PP. Es decir, nunca me ha llamado la COPE, sí me ha llamado la cadena SER. Pero y yo, esa percepción de que la audiencia... A ver, yo estoy en parte de acuerdo con Pablo Iglesias, pero también pienso que no existe el pensamiento único. Yo, por lo menos yo, ahora hablo como persona, procuro informarme por todas las vías para después formarme yo una opinión de las cosas y no en una sola dirección. Entonces, pues, eso que ha dicho Javier de el partido de la COPE y el partido de la SER, pues sí tendrán sus audiencias, pero yo, por ejemplo, he ido muy poquito a la COPE, cuando me han llamado he ido, pero he sido mucho más, por así decirlo, querida en la cadena SER. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero ha sido así. Pero yo no estoy hablando de los tertulianos. Yo Ya. estoy hablando de los oyentes, porque los tertulianos, algo que no me quiero ir de aquí sin decirlo, primero, no existe la carrera de tertuliano.
No. Creo que lo tiene. Bueno, iba a preguntar, Pero yo no- ¿creéis que es un momento de Pero crear un gremio ni con vuestro existe, derecho? ni existe. Un género, sí. Yo sí defiendo el género sí. periodístico, Yo estoy hablando de los tertulia. No, él habla de tertulianos. contertulio. Ni existe la carrera de tertuliano, ni ninguno hemos entrado en una tertulia por oposiciones. Desde luego. Aquí hemos entrado porque te llaman, o porque, yo qué sé, por necesidad, o porque eres un misionero, tienes una misión encargada y vas con tu argumentario, porque es tu Biblia y tienes que contársela a tus creyentes. Y después otros hemos llegado incluso hasta degenerando, como decía Belmonte, y es que es mi caso, ¿no? Yo llegué a las tertulias degenerando. Pero evidentemente yo nunca me he sentido en una tertulia en otra razón de mi ideología. A mí me han llamado y ellos sabrán por qué me han llamado. Luego he hecho una observación de cómo hay gente que milita en una tertulia o milita en otra, pero eso no significa que no haya tertulianos o tertuliantes de distintas ideologías en una tertulia. Entre otras cosas, porque los propios organizadores de las tertulias, los medios de comunicación, saben que tienen que engañar al personal. Entonces ahí siempre hay la figura del tertuliano o la tertuliana cuota. Decir, oye, mira si somos plurales, que con este panorama de extremistas de izquierda, por no decir otro Que venga Maribí. que venga, pero igual. Pero porque también tienes que dar juego, Javier, ¿no? Si pero es no es un monocolor, algo de problema de vidilla hay juego. que dar. Es un juego que pretende ser estético, pero que se cala por aquí. Volviendo a lo que decía Isma acerca de Pablo Iglesias, y ahora entraré en lo de la frase porque no estoy muy de acuerdo. Coincido más con Maribí en esto de que en una militancia hacia una cadena radiofónica, yo creo que hay una parte de la población que no se reconoce. Serán los indecisos o los ex de Ciudadanos, pero hay mucho público que le gusta también picar en varias tertulias. Quiero decir, lo mismo escuchan por la mañana una tertulia de una cadena y otra de otra. Yo no me pongo como ejemplo, pero sí lo soy quizás por una deriva profesional o académica. Pero es verdad que coincido en que hay mucho oyente flotante que puede ir pasando de una a otra. De todas formas, creo, volviendo al principio, me parece que estamos centrándonos exclusivamente en la radio ahora mismo, que es muy diferente a las tertulias de televisión. Antes que te vayas a la tele, como profesor de periodismo, el otro día en la anterior mesa redonda que hablamos sobre el periodismo desde la transición, incluso en la antepenúltima, en la anterior, que se habló con profesores de la facultad, hablaban de la preocupación de la universidad, de la facultad de periodismo, con el intrusismo, hablaban ellos, y con la competencia que ellos entienden desleal de gente que pasa por la tertulia y a lo mejor habla lo mismo de, que te digo yo, de la boda de Isapí que de la guerra de Israel. Y los periodistas como que un poco se... Yo creo que el intrusismo en la profesión periodística no está tanto en el tertuliano, quiero decir, sino en la relevancia que estos tertulianos tienen como líderes de información. Porque en realidad el artefacto que se ha producido es que las tertulias, que es un género periodístico, Yo creo que es un género. es un género periodístico en el que cuando se diseña un formato, un programa de magazine, tú lo has hecho, reservaba 1 hora para una tertulia. Claro, pero el género periodístico es ese. ¿Quién se encarga del género periodístico? El moderador o la moderadora. ¿Quiénes intervienen? Ahí está la diferencia. Cuando tú invitas solo a periodistas, tienes una tertulia de información. Cuando invitas a expertos, normalmente tienes debates, porque esta es la diferencia, no existen debates. Programas de debate ya no hay en radio ni en televisión. Existen tertulias en las que se debate, pero programas de debate donde vayan expertos a debatir era la clave. La clave era un programa de debate, no era una tertulia. Hoy tocaba debatir sobre la copla y iba Lola Flores, Paquita Rico, Marujita Díaz o Marifé de Triana. Y hoy tocaba hablar del ejército y iban los tenientes coroneles y se sentaban hasta con el uniforme. Porque cada día se hablaba de un tema y iba el experto. Ahora no. Ahora eso es la tertulia, que además el componente de la tertulia es que tú reconozcas cada día a voces familiares con las que tú te conectas. Hablando de cualquier tema de la... Efectivamente. ¿Y eso qué ocurre? Pues que llega lo que ocurrió el otro día en televisión, que está ya el conflicto de Israel y Hamás, y Ana Rosa tiene que comentar lo que ha pasado con Lolita y con Mario Vaquerizo sentado en la mesa. ¿Por qué? Porque tiene una tertulia de entretenimiento en la que se habla de información. Eso sí sería intrusismo.
O sea, el problema del intrusismo viene cuando la tertulia se convierte... Es entretenimiento en vez de información. Exactamente, y en realidad todas lo son, las de radio, las políticas y las de corazón. Pero ¿por qué son incompatibles la información y el entretenimiento? No estoy de acuerdo, no en términos absolutos, pero sí quería matizar algo, al menos desde mi punto de vista y desde mi opinión. Sobre el intrusismo no voy a hablar, porque sería tanto como negar que en determinados ambientes también, por ejemplo, la política, no hubiera periodistas. ¿Sí? ¿Por qué están los periodistas aquí? No, la tertulia es un producto, yo más que periodístico, diría de la comunicación, en este caso además de la comunicación política, que tiene que ver mucho también con el show business, sobre todo cuando entra en el ámbito de la televisión, y ahí no hay intrusismo. Que ahí hay gente que sabe, vamos, si copiáramos algo bueno de los americanos, aprenderíamos lo que se llaman allí los panels, y los panelists, ya los tertulianos nos llaman panelists, y aquello es otra cosa, es una conversación entre más o menos expertos. Ahora es verdad que dentro de esos expertos no todo el mundo sabe de todo, eso lo denominó Bourdieu tutólogos, ¿no? Que es el que le opina. Yo creo que las tertulias deberían de ser más ágiles. El ejemplo que tú has dado de Ana Rosa, oye, si sabes que hoy habla de la guerra, hombre, pues dale permiso a esta señora y ponga ahí otros que sepan un poquito. No, pero yo no creo que las tertulias, ahí está mi discrepancia, sean información. Yo no creo que sean información. Yo creo que la información es otra cosa. La información es otra cosa, además, yo diría que no sé si es más importante, o por lo menos muy importante, y eso sí debe de estar en manos de los profesionales del periodismo. Los expertos en comunicación distinguen entre news y views. El news es la información, el views es el punto de vista. Entonces una cosa es el telediario, te tiene que dar información y luego termina el telediario y hay opinión, hay views. Sí, Javier, pero un lo poco, que ve la gente. Pero enganchando lo que dice Juanfran, ¿no? Creo que tengo que entender. Claro, tú dices eso y así debería ser, ¿no? Primero un informativo, se cuenta la noticia y luego, bueno, hay una parte donde te preguntan, Javier, pero ¿tú qué opinas y tal? Pero la gente, lo que le llega a la audiencia, que sabe lo que dice Juanfran, ¿no? El informativo puro y duro es una noticia objetiva, ¿no? Hoy va a llover. Pero luego tú dices, pues yo estoy harto de escuchar la alerta y luego no llueve, como habéis visto hoy, ¿no? Sí. Entonces, lo que la gente a veces se le queda es lo que tú has dicho, sí, no lo que le ha contado. Pero esa es la perversión. Ahí donde estamos en la perversión. Una perversión en la que participamos todos. Quiero decir que todos formamos parte de esa perversión. ¿Por qué digo esto? Porque, y ahora voy a decir pensando malamente, hay medios de comunicación que tienen un determinado ideario. Pero claro, la información muchas veces es neutra, no tiene idea. Porque si tú dices que, no sé, que ha chocado un tren con un camión, eso no es opinable, esa es la noticia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay medios de comunicación que tienen un ideario y quieren influir. Entonces muchas veces dice, oye, yo en el telediario no puedo ser muy descarado. Porque en el telediario casi todo es más o menos objetivable, porque es información. Pero ¿dónde puedo meter el caso o la cuchara? En la tertulia. Y todo el mundo dice, bueno, pero es que en la tertulia se te puede ir por las manos. No se te va de las manos, porque hay dos procedimientos para controlar una tertulia. Primero, la selección. O sea, una tertulia no va cualquiera, va quien dice la empresa, quien dice el director. Y después, el moderador o el presentador también controla. ¿Controla en qué sentido? Pues en los turnos de palabra, en el tiempo que da cada uno, es decir, y por supuesto la elaboración de la escaleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tertulias es el plan B siempre de los medios de comunicación, sean públicos o privados. Dice, oye, esto no lo puedo decir porque es muy obvio, es muy escandaloso, pero que lo van a decir mis tertulianos, no te preocupes. Bueno, eso pasa incluso en el periodo electoral, cuando la información electoral está constreñida, pero en las tertulias sí se cuela esa opinión. Y ahí, Maribel, tú como miembro del Consejo, me imagino, ¿cómo hacéis para minutar la participación? Porque claro, como dice ayer en un informativo, tú dices 5 minutos del Partido Popular, 5 minutos para el PSOE, pero en una tertulia... Bueno, ahora mismo, en este momento, en la televisión pública de Andalucía y en la radio, porque hay más tertulia en la radio que en la tele ahora mismo, las tertulias en la tele, ahora mismo en Andalucía, se dan más como en época preelectoral o electoral, no hay mucha tertulia en la programación, la verdad. A mí me gustaría que hubiese más, pero no la hay.
No la hay en el prime time, en el horario de máxima audiencia. Sí, pero por la hay en la mañana, franja por la matinal mañana y sí. Eso ya es una patología. Claro, tendría que estar... No, ¿quién teme que haya una tertulia en prime time? Hombre, también te digo... De hecho, Mesa de Análisis era una tertulia dentro de un programa y se configuró como programa, o sea, que tienen importancia. Yo lo que hay una cosa que difiere un poco. Habláis de los expertos, ¿no? Los expertos, pero es que no todo... Es que estamos hablando de una tertulia, sobre todo en la tele, ¿no? Es que no basta con saber de una cosa, es que también tienes que saber comunicar, es que hay... Y montar una tertulia, y yo tengo una sencillita y no es tarea fácil, ¿no? Las cuotas, por supuesto que sí. A mí me han llegado a decir, bueno, ¿y tú qué vales, pato? Que no sabemos dónde... Y eso a mí casi me honra como periodista, no sabemos dónde ponerte. Pero, Maribí, a mí me han llegado a llamar, vuelvo a lo que tú preguntabas, Inma, ¿no? Y también lo que apuntaba Javier. La SER, por ejemplo, ¿no? Decirme, oye, ¿puedes venir el lunes que viene fulanita de copas de tu partido? Ya. Que quiero una cara amiga, identificar una cara amiga porque fui jefa de prensa del Partido Popular, porque ya te digo, para otro lado, ¿no? Y en fin, sí que un poco volviendo a... La gente más joven quizás tiene menos apego a determinados medios, pero yo sí que coincido con Javier. Hay quien te dice, y aparte quien te dice, la Sexta yo no la veo, la COPE, venga, por favor, o sea, eso sigue, se mantiene, ¿eh? Pero lo que decía Inma, volviendo a recapitular algunos de los temas que estamos tratando, intrusismo profesional no es porque se supone que, como género periodístico de opinión, pueden invitarse, igual que a columnistas, a expertos y a personas que no lo son. Pero como género radiofónico y televisivo, la clave está en que es un género muy entretenido. Y como es muy entretenido, los oyentes y los espectadores se quedan como en la ficción, claro. Y económicamente es muy barato. Efectivamente. Es muy barato, que por eso yo he dicho antes, capciosamente he preguntado, Muy barato. ¿creéis que se debería recoger ya a nivel de gremio, de oficio, el perfil de un contertulio? Porque es que la gente va gratis. O sea, Yo creo que no, porque entonces va a surgir inmediatamente una asociación profesional. Un colegio profesional de tertulianos. Y te van a querer proteger, y yo, si me van a proteger como protegen las asociaciones de periodistas, a los periodistas prefiero que no me protejan. Isma, te respondo a lo que me has dicho. Nosotros tenemos en la televisión, en la radio, una tertulia por la mañana que está muy medida en cuanto a la selección. Hay que, en un medio de comunicación público, hay que... Me refiero a la de Vigorra por la mañana, y después los temas de la tertulia de Teodoro León Gros, que es la única tertulia que hay, digamos, en la tele a diario. No sé si sabréis, me imagino que sí, cuando se convocan las elecciones, ya en ese mismo momento, en esa tertulia, no se pueden tocar temas políticos. A mí me encanta porque toca solo temas sociales y yo soy más de lo social. pero fíjate, Maribí, No se puede debatir sobre política. el Iván es interminable. Hemos citado nombres, Sí. porque además los conocemos todos y somos todos gente conocida en Andalucía. ¿Qué pasa cuando un moderador o moderadora, como decía antes Javier, presentador o presentadora, es una persona cuya adscripción a un partido, simpatía o filiación es muy conocida? ¿Me explico? Porque ya la figura, Juanfran, la figura del moderador objetivo, que los hay, o periodistas que no se implican ellos, sino que, bueno, quizás como dice Javier, a la hora de conformar sus invitados y tal, pero cuando es algo tan abiertamente tal, ¿cómo lo hace para controlar? Yo no lo entiendo. Se controla, claro que se Bueno, controla. Sí, claro. Se controla, ya te lo he dicho. La primera Distribuyendo, claro. tú que eres periodista, la primera manera de controlar una tertulia es cuando se hace la escaleta. ¿Por qué? Porque el moderador decide de qué se habla o de lo que se habla. A mí me pasa a veces que, bueno, hay un jurado, ya sabéis, popular y multitudinario que es la red, singularmente Twitter y cosas de esas, que te juzga todos los días, ¿no? Y te manda a veces, te dice, bueno, ¿por qué no habláis hoy de esto? Pues no hablamos hoy de esto porque la escaleta dice que hablemos de esto. ¿Dónde está el control de la tertulia? En decir de lo que se habla. Y después, por supuesto, como he dicho antes, la selección. Evidentemente yo no estoy hablando de que si todo el mundo sabemos de todo o no sabemos de todo. Ya he dicho que eso eran los tutólogos de Bordillo, yo no digo eso. Pero sí es verdad que el moderador director, por cierto, hay moderador con pinganillo y sin pinganillo, otra categoría. Y verán ustedes que yo estoy estudiando mucho esto. Hay moderador con pinganillo y sin pinganillo. No es lo mismo el moderador que tú veas calzón bajado, sin nada, sin zarcillo,
que dice, bueno, este va a estar tomando decisiones. Hay otros que no, que salen con el pinganillo y le van diciendo de arriba lo que tienen que hacer, a quién tiene que cortar, qué temas tiene que tratar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay otros casos que es el moderador, además es el director de la emisora. Luego, por tanto, tiene todo el poder del mundo. Y claro, hay tertulias y tertulias. Cuidado, yo estoy haciendo siempre una descripción general. No quiero hacer disecciones porque sería como tomar partido por uno o por otro y eso no lo quiero hacer. Si queréis lo hago otro día, pero hoy no. Pero es verdad que en algunas tertulias existe un buen criterio selectivo. ¿En qué sentido? Oye, si por ejemplo mañana estalla la guerra en Gaza, digo estalla ya totalmente, con invasión terrestre y todo, lo más probable es que en la tertulia, alguna de las que yo voy, las 3 o 2 personas que haya sepan gente que tengan al menos nociones, no doctores, en Derecho Internacional, en experiencia profesional. Suele ocurrir. Oye, no te como todo mi respeto a Lola Flores, que triunfó algún día, por cierto, en La Clave, fue el día que tuvo más audiencia de toda la historia de La Clave, pero evidentemente hay siempre un matiz, ¿no? Y muchas veces... No, ese día iba más que en Montalbán. Claro, yo también he tenido, a lo mejor yo he tenido esa suerte, el privilegio de estar en una tertulia y preguntar una cosa a alguien y decir, mira, yo de eso no entiendo. Cosa que también... Eso te pregunto, ¿podéis decir que no habláis? Sí. Eso es. Bueno, acordaros, queridas amigas y amigos, la cantidad de expertos en epidemias que tuvimos cuando... Pero tú ya lo sabes, los temas de antes. Yo nunca digo de eso, no hablo porque tú ya lo Pero Sonia, sabes, es ¿no? una osadía, como dicen ellos. Una osadía. Claro, decir, Sin ser sanitario. claro, de pronto si tú dices, pero como me lo han mandado media hora antes, me lo estudio, ¿no? Pero qué selección de temas. Vamos a ver, yo vuelvo también un poco a lo que dice Javier. El que te está llamando para una tertulia ya sabe qué perfil de persona eres y qué formación. Si te pregunta y te dice qué opines, es porque te va a condicionar, que a mí también me ha pasado una vez. Oye, si puedes tirar por aquí, introdujo otra maldad. Hay momentos críticos en la vida comunicativa desde el punto de vista político diario. A veces una semana es crítica por algún motivo. Por ejemplo, porque hay un proyecto de ley que se va a aprobar o porque hay una intención. Y entonces va a venir a la tertulia una autoridad. Llamémoslo una autoridad, a que sea un ministro o a que sea un líder de la oposición. Bueno, pues más de una vez el líder de la oposición ese que venga o el político el consejero, pregunta, ¿y quién está hoy de tertuliano? Sí, claro. Claro, porque ellos se quieren sentir cómodos, ¿no? Y a veces pues hay algunos tertulianos que incomodan. A ver, es que yo creo que, tomando los ingredientes que tú has explicado muy bien, de que la escaleta es quien compone al final el menú del día, que tú puedes tener, por muy plural que tú hagas sobre el papel una distribución de tertulianos, tú puedes orientar perfectamente el aroma de una tertulia. Seleccionando los Pero, temas. no con los temas, por los propios tertulianos. Por lo que decía muy bien Sonia, porque cada tertuliano... El tono, exacto. Cada persona puede tener una ideología o una línea editorial, pero tiene una forma y unas maneras de hacer que pueden encajar o no en el determinado aroma que tú le quieres dar a tu tertulia. Quiero decir, si tengo a uno de una línea editorial muy guerrillero, digo, no, prefiero uno que sea modesto o cauta o que sea una persona que no me vaya a liar parda aquí en cualquier momento. Y de esos hay ejemplos en todas las cadenas de radio. ¿Por qué? Porque creo que es que si no es aburridísimo. Si toda la línea y todos los... De ataque, ¿eso lo fomentan o lo dicen oye... Bueno, yo he sido testigo Las privadas, de, al menos en un tiempo, de que se buscaba el enfrentamiento bilateral. Incluso se significaba. Estoy hablando de los primeros años cuando yo empecé a ir a la sexta. Estoy hablando de esto hace 12 o 13 años. Entonces incluso se significaba un pequeño teatrillo en donde dos contertulios pues hacían un poco. Y además, fijaros, hablando, porque yo creo que esto también es interesante resaltarlo. Al final las tertulias, si se mira desde un punto de vista positivo, es democracia masiva. O sea, democracia masiva. Hablemos todo y hablemos de todo y además con luz y taquígrafo, luz y cámara. Venga, hablemos de todo. Democracia masiva. Pero llega un momento en que al final las tertulias no deja de ser una reproducción de las carencias de la política. Quiero decir, como los debates parlamentarios ya casi no le interesan a nadie, porque son unos pesados, son unos coñazos, encima se pelean, se faltan al respeto y no dicen casi nunca interesante, pues entonces se produce la reproducción
de ese escenario democrático es la tertulia, que además adquiere un protagonismo enorme porque hay partidarios, como decía antes Pablo Iglesias, de las emisoras en general. Y fijaros, es que me interesa contar el tema de la sexta otra vez por lo siguiente. Si os acordáis de aquella tertulia, yo es que ya no la veo, vamos, no la veía ni cuando iba, imaginaros ahora que no voy, ¿no? Pues en la sexta noche. Claro. Fijaros y recordad los que veíais aquella tertulia, o la seguís viendo, que es una reproducción a pequeña escala de un hemiciclo parlamentario. Son dos curvas y el moderador en pie que hace las veces de speaker. Pero ese es el formato de Simon. Exactamente. Pero es que además observar y recordar, por lo menos en mis tiempos, no sé ahora, que era una banda, los que se suponía que eran gente de derecha, y estaba Inda, Maruenda y bueno, algunos más por el estilo, y a este lado pues estábamos, estaba yo, por ejemplo, y estaba también Pablo Iglesias, que empezó ahí en esa tertulia, no sé si os acordáis. Íñigo Errejón la Vescanza y un montón de gente. Pero voy al modelo, no a la persona. El modelo era reproducir un debate parlamentario con protagonistas de distintos signos ideológicos y un speaker que modera. Y ahí está el atractivo también de las tertulias. Porque tú le dices a un señor o una señora, siéntese usted mañana que le vamos a poner un programa especial con lo que van a discutir mañana en el Parlamento sobre el mercado eléctrico. Y no ve nadie. Ahora, tú le pones una tertulia con 4 y 4, dispuestos a incluso a veces hasta saltarse, y está todo el mundo sentado allí a verlo. Y es política también, ¿eh? Y es democracia. Esa es la parte. Quizás que nos da la tentación de tutelar esa es la parte, digamos, positiva, al menos yo lo entiendo así, de una tertulia. Después le veo dos aspectos negativos. Y uno, el primero, es, tú hablabas antes de perversión, o dije yo perversión por no atribuirte a ti la responsabilidad de lo que voy a decir, ¿no? Las audiencias. Es un error. Hay un comunicador, un gran profesor político, se llama Manning de apellido, no sé si tú te acordabas del nombre, Bernard Manning, que habla de la dictadura de las audiencias y que es una perversión. O sea, un programa no tiene más autoridad democrática que el propio Parlamento porque tenga muchos, ¿cómo se llama? Audiencia. O sea, no es muy democrática el programa de Ana Rosa porque tenga mucha gente que lo... Eso es falso. Lo que es democrático es el voto de las urnas. Eso es lo primero. Por tanto, las audiencias no pueden sustituir a la voluntad popular expresada en las urnas. Eso por un lado. Y después el otro vicio que le veo es la espectacularización. O sea, la política como espectáculo. Que yo no digo que la política tiene que ser aburrida, sino que haya gente que escenifique la discrepancia de tal manera que lo convierta en un espectáculo, y eso es malo para la democracia. Pero después, Javier, tiene bajo mi punto de vista una ventaja también en ese aspecto, y es que tú puedes explicarle a la gente las cosas de otra manera distinta que desde el Parlamento. Te lo digo yo, que he sido diputada autonómica, he estado en la tribuna del Parlamento en un debate parlamentario que es súper restringido, y después he ido a una tertulia y he hablado también, he llevado una iniciativa de las camareras de piso de los hoteles y después la he explicado en una tertulia completa, con un lenguaje... Pero tú vas investida de legitimidad porque eres una electa del pueblo. Sí, yo no estoy hablando de eso. pero tiene esa ventaja la tertulia. Por cierto, eso en el ámbito de tu partido, Marí, en el caso tuyo en concreto, en cualquiera, ¿no? Te temen tus compañeros, o sea, te da predicamento el hecho de saber que tú eres mediática, que tú... Y al revés, ¿te controlan o te han podido alguna vez regañar? Bueno, sí, alguna vez que otra sí me han podido decir algo, pero bueno, también es verdad que como voy a casi todos los que me llaman y lo hago de manera voluntaria y vamos, yo creo que todo el mundo sabe que a nivel local pues no se cobra nada, vamos, eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Aún así, ha habido personas que han llamado a 101 Televisión, que han llamado a PTV por mí, como estoy ahora en RTVA, para ver si me pagaban y buscaban la incompatibilidad. Hablaba de tu partido. Hablaba de tu partido. O sea, No, puede que ella también. No, Puede dentro que de... ella te hablase de- yo no hablaba de mi partido en este caso. Dentro de mi partido, pues yo creo, o por lo menos en el trato diario que yo tengo con los responsables de comunicación, pues lo ven como una ventaja que yo esté. Oye, Maribí, si puedes,
Si puedes, Claro, si puedes. porque es la manera más directa Y más en esta época en el que el Partido Popular vende moderación. Ha habido otras épocas, Hasta el Marilí. punto favorece, Ha hasta el sido punto otras favorece épocas. que hay, bueno, ha habido un hito con el programa de, ay, lo diré, el de por la noche, el de Carmen Calvo y Sí. Pablo y El Ágora. el Ágora, El Ágora, que dicen que ha marcado un hito en el sentido de 3 cabezas de cartel de los 3 partidos así mayoritarios en un formato de tertulia y que hablaban con un respeto y con una forma que no se consigue en un parlamento. Pero dentro de la categoría de tertulianos políticos hay una subespecie que son los expolíticos, que estos son ya como una rara avis y más difíciles de controlar, que es el caso, Susana Díaz, por ejemplo, está de tertuliana ahora con Ana Rosa y con Risto, Esperanza Aguirre también. Eso sería una pregunta también interesante, ¿no? O sea, ¿por qué los políticos en el fondo lo La que tengo quieren... aquí. ¿Qué creéis que No, digo, que ¿por qué los políticos en el fondo lo que quieren ser de verdad es tertulianos? Sí, o Celia Villalobos. Yo lo entiendo, Es verdad. porque vamos a ver, si quieres habrá cosas más bellas desde el punto de vista democrático que representar a tu país o tu opción política, porque además estás investido por el poder que te va al pueblo y que te vota. Oye, exprésate, defiende. No, quieren ser tertulianos. Es verdad. Probablemente porque la tertulia es más un formato de irresponsabilidad. Quiero decir, hombre, no es lo mismo levantarte en el Parlamento y defender lo que tengas que defender o en el Consejo de Ministros que luego ir a una tertulia. La tertulia es otra cosa, es otro formato. Por tanto, yo, una de las cosas que me hace pensar muchas veces es esa migración que hay continua entre política, tertulia política. Bueno, porque en realidad se confunde. Claro, porque es que entonces mira, yo voy a una tertulia por las tardes, algunas en donde algunas veces coincido, por otra parte somos amigos, con Margallo. Y bueno, él estuvo en esa tertulia que tú has contado, ¿no? Es eurodiputado, es decir, que es político en activo, no es que haya dejado la política, es que es político en activo. Claro, eso yo que he sido político también, cuando voy a una tertulia y veo políticos en activo, yo siento una cierta intimidación, porque creo que no estamos en el mismo plano. No estamos en el mismo plano. Yo creo... No, pero los medios no deberían de llamarte. Otra cosa, porque creo que debería haber una cierta higiene desde ese punto de vista. ¿Viste? O esto es una tertulia de políticos en activo, o esto es una tertulia de políticos no activos. Pues claro, Pero yo creo que mientras se identifique, Javier, no estar engañando a nadie. No, pero perdóname que cuente cosas personales, porque es que no es por hablar de mí, sino porque ilustra y al mismo tiempo me confieso. La última vez que estuve con claro, al mismo tiempo, el último día que estuve con Margallo, que tuvimos una discusión amigable, porque él estaba en Bruselas y yo en Madrid, tuvimos una discusión sobre un tema que ahora mismo no recuerdo. Bueno, sí. Y bueno, y al otro día estoy en casa, veo el telediario y pone, se reúne el comité de expertos, no sé qué, y abre la cámara, y uno de los expertos que estaban sentados con el señor secretario general del Partido Popular y otros dirigentes, que era el señor Margallo. Claro, no es que me enfadara ni nada, pero yo decía, hombre, bonito no está. es que cuando mañana vengas a debatir conmigo, por lo menos di, oye, yo lo que estoy diciendo, estoy defendiendo la postura del PSOE, que me da igual, he puesto el ejemplo de Margallo porque voy con él, ¿no? Pero podría poner otros ejemplos similares, ¿no? Y tú decías, ayuda a las tertulias. Mira, cuando Podemos no existía, pero cuando no existía nada, no es que todavía no se habían presentado ni a las europeas, que fue donde dieron el salto, ¿no? Yo iba a esa tertulia que he citado antes y Pablo Iglesias se sentaba aquí, o yo me sentaba aquí con relaciones, digo, para no... Y después había otros que iba continuamente gente de Podemos. Antes no conocía a nadie a Podemos, a nadie, y ahí empezó la gente a conocer a Pablo, a Errejón, a Descansa, y otros más que no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Cuando se presentó por primera vez a las elecciones, ¿no os acordáis lo que hizo? Puso en la papeleta de voto, puso su foto. ¿Por qué? Porque a la gente lo conocía por la tertulia, por la sexta. Y tan es así que no sé si os acordáis que se hizo un documental sobre Pablo Iglesias que incluía toda esa época suya de tertuliana. Pues una vez me llaman de la dirección de la sexta y me dice, Javier, tienes que firmar una autorización.
Le digo, ¿una autorización para qué? Dice, para el documental de tal, no sé cuánto, no tengo nada que ver con el documental. Dice, no, es que en los planos sales tú. Y entonces tienes que autorizar tú que salga tu imagen. O sea, cuento esto para que veamos de verdad la importancia que tiene la aparición de política en las tertulias. Pero se le puede dar la vuelta. Una televisión o una radio prefiere llevar como contertulio a alguien muy conocido antes que a alguien desconocido. ¿Por qué? Porque cree que así va a enganchar a parte de la audiencia. Pero en aquella época No, pero ahí ¿por qué lo llamaban? Porque de pronto despuntaba lo que decía Sonia antes, las dotes histriónicas en la comunicación, un argumentario que iba en contra y que era muy buscado. Justo fueron los años... Son las empresas mediáticas, como he dicho antes, al principio. Sí, pero incluso la sexta... primera intervención, pues... Y a tres media le interesaba, claro, porque los las picos de audiencia ahí eran elevadísimos. Las empresas tienen intereses, y tienen intereses económicos. Elevaban Y tienen intereses clientelares. Y luego también tienen además un inactivo de promesa, ¿no? De promesa. Así, oye, no te preocupes que este que te está dando la lata yo me lo voy a cargar en una tertulia. Sí, pero la SER, por ejemplo, ahora ha eliminado la tertulia, Bueno, la sexta, tiene otra mesa. Yo difiero contigo sobre que no deban estar políticos en las tertulias, porque yo he estado en tertulias en Canal Sur, una televisión pública, con compañeros periodistas como yo, 1000 veces más talibanes de determinado partido político que, por ejemplo, Mariby Rompé. Hoy mismo he estado en una tertulia de la SER en la que la compañera militante, una abogada militante socialista, declarada es el como socialista, le ha metido un chorreo, como se dice en Málaga, al secretario general, que yo creo que ella misma lo estaba diciendo y dice, veremos a ver lo que he dicho, por la gestión que ella entendía que no se había llevado bien en el ayuntamiento de mi hija, y era la militante socialista. Pero yo no estoy diciendo eso, yo en eso te doy la razón. Yo lo que quiero decir es que cuando hay una tertulia de abiertamente políticos que están en activo y coexisten con otros que no lo son, hay una desigualdad, porque yo creo que no se está interpretando la misma partitura. Yo no digo que no vayan pero políticos, le compensa por otro lado, por encontrar otra persona periodista. Yo creo que las tertulias deben de tener, como los productos, su lista de ingredientes. Para que la gente, porque si no viene el engaño. Desde la A hasta la E. Claro, porque tú dices, no, yo es que vengo a hablar. No, usted no viene a hablar, usted viene a contarnos el argumentario de su partido. Pero Juanfran, por cierto, antes me he quedado pendiente, dijiste, de Celia Villalobos es diferente, ¿por qué? Sí, porque Celia Villalobos precisamente creo que es lo que antes apuntábamos de un personaje que incluso antes de que tuviera una alta responsabilidad política era muy mediática. ¿Y por quién lo fue? Por Hermida. Hermida la llevó al programa. Jesús Hermida fue uno de los que inventó los debates en televisión del sí o no. Aquí en el público hay personas de edad que se acordarán de Su Turno. Su Turno era un programa de debate, que no era una tertulia, y luego en Antena 3 lo trasladó. El hecho de que tuviera responsabilidades tan altas, quizás tenía que... No, pero me refiero que Celia, fue un caso como el de Pablo Iglesias, pero de derecha, porque despuntaba en los programas de Hermida como tertuliana, exacto. Y luego, ¿qué ha ocurrido? Que el medio televisivo sabe que sale Celia Villalobos y hay una parte de la audiencia que le gusta verla. Sí. Y le gusta verla, y ha dejado la política. Claro, efectivamente. Sí, ha terminado en Masterchef, claro, porque... En el caso de Aguirre o de... Precisamente porque son figuras. O sea, cuando alguien le sugiera que los que vamos a las tertulias nos estamos forrando... Eso es otra cosa que hay que explicar. Pero eso también ha sido parte de la deriva económica de los medios. Nosotros somos el producto más barato y más rentable que tiene ahora mismo la televisión. ¿Verdad? Por definición, las tertulias son muy rentables a nivel de audiencia, como decía Juanfran, y muy baratas, porque además lo que habéis dicho, que parece una simpleza de que no hay nada establecido, es verdad. Entonces, pues lo mismo podría descolgarse a alguien con decir que cobra, que no cobra, que cobra 100, que cobra 1000, no lo sé, porque eso será el caché, hay caché. Sí, de todas formas, yo quiero volver a la parte periodística porque me parece que la hemos tocado un poco así de pasada y centrándonos en la moderación o en el papel de quien está dando palabra y ejerciendo turnos o editorializando una tertulia, ¿no? Y me parece a mí que ahí hay un grave problema para la profesión periodística, mucho peor en este caso que el intrusismo en la tertulia, que es el de la poca separación entre información y opinión. Cuando Carrascal, por ejemplo, presentaba un telediario, cuando daba opinión, se levantaba y se marcaba, que esto lo hace Wyoming ahora en plan coña.
Pero ahora el informativo más visto de Antena 3, que es el de Vicente Valle, Él no se Vicente levanta. Valle no le hace falta levantarse, pero hace un editorial cada vez que va a poner un vídeo. Un editorial o una interpretación, pero no es Ana Blanco dando una cosa Cada fría. vez lo hace más, como ve que Claro, se repite. porque el público, y sin embargo el informativo hemos visto, por eso En la mismo. radio, Juanfran, no digamos. Claro, O sea, bueno, la radio ha sido- Carlos Herrera no ejerce de un periodista que cuenta noticias, sino es Carlos dando... No, pero ya eso ha sido una mutación en todas las radios. Esto lo empezó haciendo, incluso Jiménez Los Santos lo hacía ya, y Antonio Herrero desde hace 30 años, y eso ya lo ha repetido Carlos Herrera, Alsina, por supuesto, Ángel Barceló hace un comentario al principio, Pero pero Ángel Barceló, lógicamente en la tertulia, al final se ha impregnado todo, y eso es peligrosísimo. Y ahí es donde se Pero a la devalúa... gente le gusta. Claro, es que Oírlo. ese es el problema, que a la gente le gusta, y ahí Pero viene... a la gente le es gusta. peligroso, yo que creo que hay otra categoría. Una cosa es periodista... Volviendo al tema, que sé que el tema del intrusismo me interesa a los periodistas, y ya que has hablado de Carlos Herrera no es periodista. No, no lo es. Pero ¿Qué es es? que Wyoming que ha hablado tú Tampoco. Los dos son Tampoco. médicos, por cierto. Claro. Depende también en qué momento, qué generación. De desigual fortuna, porque creo que han ejercido poco. Totalmente, pero no es que... periodismo, ni, bueno, Es que parece lo que dice Javier, lo que dice Juanfran, que es una buena definición, la mutación que se ha producido hace ya muchos años, es la figura del periodista más abocado a la información pura y dura, los redactores, los equipos del programa, los que elaboran Sí, También. lo grave es que el moderador pierde su papel, Claro. y lo ha perdido, Claro. y se moja, y se el trinca. moderador, Eso cuando ha esa es dicho. la función del moderador. Claro. El moderador lo que hace, si queréis, de manera maliciosa, yo le pongo las comillas, y lo digo yo, no lo ha dicho ahí nadie, lo digo yo, el moderador lo que en definitiva es garantiza que entre la información, el news de su aparato, en este caso mediático, y el views, que es la opinión, no desbarre. O sea, el moderador es el que está en medio ahí para que, por mucha libertad que haya una tertulia, que nunca se separe suficientemente de la línea editorial que se expresa en la información muchas Sí, veces. pero el problema es cuando sacan los pompones. Ya, pero es Empieza que sería imposible, a pesar de lo que dice Maribí, que yo lo entiendo y además lo respaldo, porque ahora me acaba de dar mi compañera, recuerdo de un compañero de tertulia que somos ideológicamente contrarios y sin embargo hemos convivido y hemos... Paco Reyero. Sí, pero una cosa, Delegado Javier, de narración. una cosa es ese perfil que tú dices, que todos conocemos, que es el buen moderador o moderadora, que alinea el programa y que distribuye preguntas y que, como decía, La vidilla. me ha gustado mucho la expresión, crea el aroma de la tertulia. Y otra cosa es, que ese es un fenómeno aparte, la figura del comunicador o comunicadora, que incluso no tiene por qué ser periodista. Yo comentaba el otro día cuando entramos en Canal Sur, en el 89 parece que fue, pedían título de periodismo o similar. No sabían de Era muy licenciatura, pero no nueva. teníamos ese periodismo. Claro, es que empezó No, en el que no, 72. Quiero decir, por eso, pero que aquí se han dado, y no digamos la RTVA, desde hacer la mañana, María del Monte, Irma Soriano, o sea que quiero decir que... Y va a seguir así, Yo eso creo que ya no va a tanto. seguir así, porque ¿Eh? bueno, lo último Las que primadas, he sí. escuchado, esto ya sé que es una mala noticia, pero hay que dar también las noticias malas. El otro día leí en un periódico que creo que en Madrid, en alguna facultad más, que el número de gente de matriculaciones en la carrera de periodismo está bajando de manera exponencial. No, lo que baja no es el número, sino la nota con la cárcel. Bueno, pero Sí, aunque de corte, Pero al final es menos indica que hay interés. menos demanda. Pero no voy a entrar ni en desprestigio. ni la nota de corte, ni Ni en la- el currículum, ni en la calidad de los estudios, que eso sería otro debate. A lo que voy es que ya la gente no quiere ser periodista de carrera. Claro. Porque una cosa que no hemos analizado, cuando yo decía esta especie de broma sobre cómo se accede o cómo accedemos a las tertulias, una de las maneras más disparadas últimamente, lo digo además por la experiencia que observo en Madrid singularmente, que es el culmen de todas estas cosas, ¿no? Porque allí nos concentramos todos, es la precariedad. La gente acaba en las tertulias por precariedad, porque un periodista bueno no puede vivir de su periódico, es que le están pagando un salario desmayado, un salario de hambre, y entonces el pobre hombre o la pobre mujer, o compañero, pues tiene que coger e ir a trabajar en el periódico y encima tiene que ir a 3 tertulias y además de misionero, porque encima le dice, bueno, ve a las tertulias para ganarte un poco de dinero, pero vas con una misión, ¿eh? Y esa misión ya sabéis cuál es. El tertuliano que es de un periódico no se puede permitir el lujo de cuando va a una tertulia discrepar de la propia línea editorial de su periódico.
Lo cual también es muy útil para los moderadores, porque los moderadores lo que no quieren, los moderadores lo que no quieren son tertulianos mostrencos, es decir, tertulianos o tertulianas sin amo. Porque eso es lo que se les escapa de las manos. Lo que quieren es porque si un tertuliano de los que estoy diciendo desvaría, cogen el teléfono y llaman al director, oye, que el niño este que está viniendo a la tertulia... Pero aquí no entra en juego las líneas editoriales. Si ya que lo contamos todo. Es el dinero. Es que, sí, claro, no. Es que el director del medio que se sienta, claro, la publicidad institucional, y más con la precariedad que están los medios de comunicación. Eso es fundamental. Como es vamos a ir un poco fundamental. rematando para dar la palabra a la gente que nos quiera preguntarnos cosas. Hay una diferencia fundamental, supongo que muchos se preguntarán. ¿Veis diferencia entre los medios públicos y los privados? Es decir, ¿se está dando de hecho diferencia? Yo creo que en cuestión de formatos y de programación sí existe más, afortunadamente, porque los medios públicos tienen que respetar una serie de normativas de control que legalmente les impiden trascender o trasladar algunas cuestiones. Desgraciadamente, en todos, y hay ejemplos autonómicos, locales, que se nos han olvidado, incluso estatales, que hay vericuetos legales por los que de pronto un magazine de actualidad se cuela y ahí se traspasan algunos límites de la propia tal. Yo creo que en esto hay, no sé, hay opiniones también, ¿no? Porque hay algunas cosas discutibles y hay algunas cosas que no lo son. Quiero decir, cuando hay algunos ejercicios descarados de manipulación editorial, y los hay, o hay algún, incluso hablando de las tertulias, pues una selección clarísima y hasta unas cabechinas, cada vez que hay un cambio de gobierno, hay unas cabechinas de tertulianos, y esas cabechinas se dan lo privado. ¿Cuántas cabechinadas? Aquí a Javier alguna vez, creo que sí. A mí me han echado ya de 5 sitios y debo de reconocer que de los 5 me han echado con razón. Con razón. Sí, claro. La última... Pero luego ha regresado algunos, ¿no? Bueno, sí, pero por ejemplo, hablando de canales públicos, evidentemente me han escabechinado. Pero bueno, eso es una anécdota que también es muy personal y no... Pero yo sí quería decir que, respondiendo a tu pregunta, claro que hay diferencia entre lo público y lo privado. Claro. Y lo privado, bueno, yo en el fondo, algunas veces hay compañeros, tal, no sé cuánto, que un poco se lamentan y digo, mira, vamos a hacer una cosa. La propiedad privada es sagrada. Un medio de comunicación privado tiene que tener, o debe de tener, o quiere tener su diario. Y su diario puede ser, bueno, si entráis muchas veces en internet y ves un periódico, te dice ideología, te dice, pues tal periódico de centro izquierda, de derecha, tal. Un medio privado tiene derecho a su ideología y a su diario, y por tanto puede seleccionar también lo que puede pasar en esa cadena, y yo como demócrata lo acepto. Ahora, donde soy beligerante es con las públicas, porque las públicas deben de garantizar el bien común, y el bien común en este país constitucionalmente reconocido es el pluralismo. Y yo no sé muchas veces si nos damos cuenta de la riqueza para un país el que exista pluralismo. Pluralismo significa que un programa de televisión público, de la pública, pueden expresarse voces de derecha, voces de izquierda y voces de todas partes. Y eso es algo que hay que defender. Y lamentablemente no ocurre. No voy a hablar ya por mi caso particular, que es un caso insignificante, sino no ocurre en general. Por tanto, yo creo que habría que cuidar al máximo los sistemas de control de ese pluralismo en los medios de comunicación públicos, bien sea de escala estatal, o bien sea de escala autonómica o de escala local. Yo creo que eso deben de ser un reflejo de, ¿Tú crees, Maribí, que la democracia en el más sentido y contundente de los términos? ¿Tú crees que la pública andaluza se da ese pluralismo? Yo creo que ahora mismo sí, a no ser que Javier me diga lo contrario, o sea su caso en particular, que no lo desconozco, yo creo que se da. Bueno, de hecho nosotros es que estamos medidos constantemente, y tenemos varios órganos de control, parlamentarios, consejos de administración, donde nos miden el minuto de la opinión en tertulia. Yo me he quedado verdaderamente sorprendida cuando lo he vivido desde dentro, ¿no? De cómo se mide y cómo... O sea, ¿tú crees que podría haber un presentador, un moderador, o sea, un director de programa y tal? No sé, por ejemplo, socialista. ¿Tú crees que ahora mismo se podría dar eso? Bueno, de hecho es que los hay, vamos. No sé, yo Sí, de otra forma, ahora mismo los hay. pero para hacer una reflexión completa sobre los públicos, no los privados, hay que introducir una variante, que es de las productoras.
Bueno, es otra cosa. Claro, Pero ya claro, entramos a hablar de dinero es que- también, Javier. Sí, claro, pero muy importante. Porque Sí, si claro. tú... porque Pero si una tú- cadena en una si cadena tú- pública Si es... tú en las públicas, además a la hora de seleccionar las productoras, pues tiene una inclinación hacia un determinado, porque las productoras también tienen ideología, ¿eh? Si no, nada más que hay que mirar la composición de los consejos de administración para darse uno cuenta quién es el dueño de las productoras. Claro, cuando tú a una productora X le das la tertulia X, el que da X más X tiene la expectativa de recibir a cambio algo. ¿En qué? ¿En dinero? No, en dinero no puede, en principio, no puede ser en lo público. Pero la materia con la que funciona lo público no es el dinero, sino es la influencia, es la opinión, es la inclinación, es la creación de opinión, la creación de malestares, que también es muy importante. Muchas veces los tertulianos lo que hacemos es crear malestares. Muchas veces sales de tu casa y dices, coño, me va a caer una bomba hoy en lo harto, que lo acabo de escuchar. Hay una cosa que se nos olvida de los medios públicos que no hemos comentado y volvemos al principio, algo que tú comentaste, Isma, de la pluralidad. Y ya no es solo la pluralidad de hombres y de mujeres, que por supuesto, sino ni ideológica o política, que parece que siempre es la que más nos importa, no sabemos por qué, es la intergeneracional, que apuntaba a algo que dijo Pablo Simón el otro día en la tertulia. Hay poca gente joven. Que hay poca gente joven Eso o que es un no problema, aparece, eso es un problema, o que no aparece, pero el problema está en que la audiencia juvenil se aleje de los medios públicos. Ahí es donde yo veo que hay Pero los medios públicos tienen que hacer por acercarse a la gente efectivamente, joven. y no se puede Si no, hacer, entonces... y no se puede hacer si no existe una pluralidad precisamente en todos los formatos donde haya. Pero yo estoy de acuerdo en que debe haber gente de... Es que si no se van a Twitch y es Sí, Ibariano, no, pero yo estoy de acuerdo que no debe de haber edadismo en nada, en la televisión y las tertulias tampoco, pero lo que no estoy de acuerdo es que los jóvenes prefieran jóvenes y los mayores prefieran mayores. Pondré un caso porque es un... No, pero digo, citaré el caso de un señor... Nosotros no somos referentes para los jóvenes. Los periodistas tradicionales no somos referentes para los jóvenes. Y en cuanto a lo que decía Mariby, que tú le preguntabas... No, sí, solamente poner un caso. Un señor que tiene, me parece que tiene ya 95 años, creo que no, si no recuerdo mal, es Noam Chomsky. Noam Chomsky, que no le interesan los jóvenes, por Dios, si mañana saliera esta noche, batiría el récord de audiencia. Claro que interesan los mayores. Lo que pasa es que interesa a los mayores que tengan cosas que decir. Claro. ¿Qué decía Sonia de Mariby? Le preguntabas tú a Mariby por los controles, y yo, por ejemplo, que participo en un programa en la televisión autonómica que es pública, no tienen nada que ver yo voy con tensión. A mí estar en una televisión pública, no porque lo minuten, que lo minutan todo, pero cuando hablo de minutar, no es que minutan lo que habla la Jabato, como te conocemos en la profesión, o lo que habla Aroca, no. Lo que hablas y lo que dices. Entonces, es como y como tú bien apuntabas, ya no solamente por estrictamente político, porque coges para el PP o para el PSOE o para Unidas Podemos, para Adelante Andalucía, no, porque se entiende, como bien está explicando Javier, que tiene que haber esa pluralidad y la gente pues sabe de qué pie cojea siempre que en la mesa pues haya esa pluralidad. Es más importante, y yo creo que eso sí que yo lo noto en Canal Sur y creo que es importante, es determinados valores transversales que aquí, poca broma, se te puede escapar un chiste, te das cuenta cuando algún otro, o el moderador, dices, esto le va a caer la del pulpo, porque sé cómo funciona. El defensor de la audiencia lleva todas las semanas, bueno, tú has estado todas las semanas, pues del orden de 100 y pico de folios. Yo diría que es un pesado. 100 y pico de... Bueno, no, pesado la audiencia. Claro que sí. Gente que te está viendo y dice, el día tal, ¿por qué hubo en la tertulia de tal una persona que dijo cojo? Y te lo está diciendo el presidente de la Asociación de Discapacitados de Écija. Sí, eso es una barbaridad. Pero quizás sea un buen reflejo de que la audiencia está ya con conocimiento de lo que quiere y de lo que no quiere. ¿Sabes lo que no debe ver o no debe escuchar en una televisión yo pública? digo, en honor de la verdad, yo debo decir lo mismo que puedo decir otras cosas. Yo en la televisión pública y la radio pública de Andalucía jamás he sentido presión en una línea ni en la otra. Yo nunca. Y en general, bueno, las privadas es otra cosa, ¿no? Pero yo debo decirlo que yo nunca he sentido presión. Yo siempre he dicho lo que me da la gana y a lo mejor por eso caigo tan A ver, mal. yo creo que para darle un poquito de agilidad, para no cansaros, si queréis alguna pregunta, le incorporamos a la tertulia, a la mesa, al debate. ¿Alguien que quiera preguntar alguna cuestión que se haya dicho, que os parezca interesante, que queráis que se amplíe un poquito? Queráis para ahí un micro, ¿no?
A ver, ahí al fondo hay una mano levantada. Si nos escuchamos. Buenas tardes. Yo lo que estoy percibiendo aquí, ustedes mismos, los periodistas, están dando una imagen de prostitución de lo que es el periodismo hoy en día. Y desde el punto de vista de la persona que está viendo tertulias, efectivamente ocurre que el guirigay que se forma, porque cada uno va a su negocio, y las diferentes verdades que vuelan por los aires cada vez que habla un periodista o habla al contrario, la verdad es que lo único que hacen es confundir al personal. Y desde luego eso me parece muy poco serio porque indudablemente los medios, yo sé que los medios tienen que vivir de publicidad, tienen que vivir de un montón de cosas, pero también es cierto que deberían, me gustaría que me contestaran simplemente una pregunta, ¿para qué voy a hacer aquí? ¿Ustedes creen que hay hoy en día independencia en los medios periodísticos? No, independencia. Hay diario, cada uno defiende lo suyo, pero independencia no, todos dependen de algo. No, yo quiero decir que hay la misma que yo creo que ha habido siempre. Quiero decir, cuando ha habido dependencias políticas, porque había medios de comunicación políticos, que así nacieron los medios de prensa en el siglo XIX, muchos de ellos, dependientes de no empresas mercantiles de comunicación, sino de partidos políticos, y ahora la hay, por supuesto, económica, política y de la audiencia también, que la audiencia también es una dependencia de la que viven precisamente por la publicidad y por los ingresos publicitarios. Si usted ha dicho que nosotros hemos prostituido algo, que no quiero dejarlo sin contestar, esto no es un debate, precisamente, no es un debate con tiempos tasados, donde cada uno haya desarrollado su argumentario. Aquí lo que estamos es intercambiando reflexiones a modo de tertulia sobre lo que ocupan las tertulias hoy en día. Si quiere usted leerse argumentos más profusos y demás, creo que todos podemos ofrecerle algún documento, algo donde... Pero no, en ningún caso hemos sentido, lo digo porque yo soy docente de periodismo y en absoluto enseño a prostituir el periodismo, al contrario, lo que nos dedicamos es a preservar los valores que deben infundir al periodismo, incluso aunque las normas, la tecnología y los medios vayan cambiando. Entonces no quisiera dejar... Lo que está usted diciendo es teoría, indudablemente no. está muy bien, pero realmente eso que usted enseña en la universidad o en la facultad después se lleva a la práctica. Lo llevan en la medida de las posibilidades que le permite el mercado y los sitios donde trabajan. Yo creo que nosotros estamos en una charla con un auditorio, con personas ya que todos tenemos una edad, que estamos hablando a Jarcón quitado, contando cosas que jamás le contaríamos en otro ámbito, ¿no? O sea, estamos hablando con total libertad. Usted hablaba, los medios son independientes, no lo son, pero no solamente del lobby político, no son independientes del lobby farmacéutico, de una gran cadena que todos conocemos, si ha habido un conflicto laboral y te lo está justificando muy bien el sindicato, no puedes publicar porque es anunciante. Pero ojo, todos hemos sido, o sea, el periodista... Las facultades tendrán menos, muy bien. El que quiere ser periodista, y más en estos tiempos en los que la profesión está, pues bueno, con su cierto desprestigio, como la política también, donde se sabe que se gana muy poco, donde cualquiera sigue a cualquiera de Twitter, tiene más influencia que tú, que no eres aquí nada, pero tienes una cierta formación, es una profesión absolutamente vocacional. Y la inmensa mayoría de la gente que uno se encuentra en las radios, en las redacciones, son personas absolutamente, llamémosles ingenuas. Yo desde mis 49 años digo, ¡buah, no te queda nada! Pero me encanta verlos porque siguen saliendo de las facultades igual que salí yo. Y yéndote... Bueno, yo no hablo... Yo he trabajado, por ejemplo, en Málaga hoy y el que es ahora mi compañero de tertulia, el director Antonio Méndez, ha sido mi jefe. Yo no hablo con él en el mismo tono que hablaba cuando era redactora y entiendo... Cuando yo le pegaba a la puerta, Antonio, ¿cómo no puedo publicar esto? Lo he ido entendiendo porque he ido aprendiendo lo que es la vida en esta profesión como en otra. Pero ojo, el periodista sabe que es el cuarto poder al servicio, lo sabe y lo siente de la sociedad, y la inmensa mayoría, yo se lo aseguro a usted, que salen con esa premisa y lo intentamos. Lo que pasa es que luego hay que pagar las facturas. Nos prostituimos. Los que tenemos vocación de periodista lo intentamos lo menos posible, lo explicaba también Javier, y dan clases en la universidad y hacen esto porque es una profesión que no está bien pagada, no, lo siguiente. Vamos a dar respuesta más corta, no nos va a dar tiempo a entrar en este debate,
pero sí me da pie la intervención de este señor para decir, bueno, aparte, bueno, la prostitución del periodismo en términos generales, bueno, yo no me atrevería a plantearlo en esos términos. Lo que sí digo y sostengo, y además lo he dicho, es que nunca se ha mentido más en toda la historia del periodismo como ahora. Eso sí lo digo. Aquí, pero por parte de los periodistas, ¿crees tú? bueno, por parte del... O de los tertulianos. No, yo te estoy refiriendo ahora... No, y de los periodistas. De los periodistas. Además, mira, precisamente... Hombre, Javier, cuando se crea el mundo, el periódico El Mundo se crea para una determinada acción política. Eso no pasaba antes. En el periodismo español hoy día se miente de manera, vamos, reiterada y además de manera orquestada y de manera planificada. Y espérate. Y de los partidos políticos también. Claro, pero estamos hablando... Sí, pero no os deis por que nadie se dé por aludido. Y además cuando sale el periodismo inmediatamente ya, bueno, serán los tertulianos o será la red, que nos ha faltado. Será la culpa de la red. Os voy a contar un caso que también estos asuntos de historia de las tertulias y del periodismo y esto, cuando he tenido que dar cursos y tal, lo cuento con bastante frecuencia. Ustedes, porque dicen, no, las mentiras del periodismo es una cosa de ahora, ¿no? Y además, quien miente es la red. No, el periodismo se ha mentido siempre. Siempre, ahora se miente más que nunca, pero siempre se ha mentido. Y siempre cuento a mis alumnos un ejemplo, y voy a hacer lo mismo que voy a hacer ahora. ¿Ustedes saben quién era José Bonaparte? El rey intruso. ¿Y cómo le llamaban? Pepe Botella. Pepe Botella porque era un borracho. La primera noticia que salió sobre Pepe Botella fue en la Gaceta de Sevilla, un periódico oficial del régimen entonces en Sevilla. Y lo siguió con entusiasmo y fruición la Gaceta de Granada. Bueno, ¿cómo no sería el poder de la Gaceta de Sevilla y la Gaceta de Granada que todavía hoy día seguimos diciendo Pepe Botella? Bueno, pues era Astemio. Mentira del periodismo. Otro tema, porque este señor que ya había pedido ya después de... Yo quiero... A mí se estaba hablando de que soy periodista y me habéis recordado, sobre todo los que ya tienen más años, en las primeras elecciones generales los médicos eran un sueldo digno. Siriaco de Vicente tuvo 4 años preguntándole a los médicos cuál era el sueldo digno. Ninguno le supo decir cuál era el sueldo digno. Es decir, todo un sueldo digno, pero Siriaco de Vicente, que era entonces el portavoz del PSOE en el tema de sanidad, pues ya que le dijera cuál era el sueldo digno. Me lo estáis recordando porque estáis hablando que los periodistas están mal pagados, que no sé qué. Bueno, si está mal pagado y no vive, lo que puede hacer dignamente es dejar la profesión. Y luego, segundo, vosotros estáis hablando de los tertulianos. ¿No os habéis puesto a pensarlo como profesionales? De que, ¿qué os falta para que un buen periodista salga y tenga más interés? Y lo digo con todo sentimiento, porque es una lástima que, por ejemplo, Belén Esteban hubo una encuesta en Madrid para candidata al ayuntamiento y salió un 7% de votos, según una encuesta de la calle, que eso tiene tela, ¿no? Los periodistas no habéis pensado en por qué los tertulianos os están quitando puestos. La pregunta es... Y la pregunta es, a una cosa que has comentado tú, que de verdad cuando lo oigo me da cierto respeto. Tú has dicho, porque nosotros los periodistas, el otro día, en una tertulia, hubo una pregunta de esa que me pareció a mí personalmente fuera de tono, y yo creo que sí es que os sale de corazón o lo tenéis mentalizado. Habló un vicealmirante de la Armada Española del artículo 56 de la Convención de Ginebra, del ataque de Hamás a Gaza, demostrando que era legal. Y este periodista le dijo, hace un momento, yo como periodista le digo que no. Y a mí de verdad, en ese momento me quedé pequeño. La pregunta... Eso, el objeto es decir, el periodista se está dando cuenta que estáis perdiendo el terreno por alguna causa, yo la desconozco. Si os estáis dando cuenta de eso. Yo, por ejemplo, en la tertulia a la que voy de una mesa de análisis político, solo vamos periodistas. Solo vamos periodistas. A lo mejor hay alguno que por edad, porque en aquel entonces no existía la carrera de periodismo, pero periodistas acreditados trabajando como periodismo. Entonces, no te quita... Hombre, si lo analizamos a nivel global, claro que Belén Esteban tiene muchos seguidores y el otro y tal, pero no son referentes informativos.
creo que todavía ostentamos la referencia informativa los periodistas. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con usted. Rebatir el todólogo, ¿no?, del que hablaba Javier. Es que es verdad que a veces resulta muy ridículo ver qué opinamos, podemos opinar de todo y sabemos más que los expertos. Es que, que lo haga yo. Un ejemplo de televisión, como el caso de Belén Esteban, ya que he recordado que el otro día Mario Vaquerizo, ¿no?, hizo unas declaraciones contra el cambio climático y ha sido viral, se ha hecho viral, pero yo creo que no pasa de ser una patochada, una anécdota que la gente sabe que es espectáculo. Espero, vamos, que la gente, yo que a veces que creemos que el público es menos sabio y menos... Bueno, sí, hay mucha gente que ha ido a la universidad, pero la universidad no ha pasado por ella. Pero no está ejerciendo, ¿no? Hay mucha gente que estudia Derecho y no ejerce de abogado, ¿no? Mira, primero felicitarlos porque está siendo interesantísima. Gracias. Mi pregunta o reflexión. Yo como oyente le pregunto a los tertulianos, los que organizan, salen temas de actualidad, el que sea, Rubiales, Guerra de Ucrania, el que sea. Entonces tiene un periodo que a mí me resulta interesante. Pero luego continúan durante 5 días, 10 días. Los tertulianos ya no saben qué decir, porque el tema lo han explotado al máximo. Eso porque no lo evitáis, porque yo cojo y pongo música. Cuando ya digo, si es que ya no me pueden aportar, se están repitiendo. ¿Por qué los creadores o los que dirigen insisten en un tema que ya está solventado? Y por supuesto, si es negativo, porque lo positivo eso no suele tratarse. Pues nada, esa es mi pregunta. La tiranía de la audiencia. La tiranía de la audiencia. La tiranía de la audiencia. La tiranía de la audiencia que se refleja en tirando para un lado, tirando para el otro. O sea, por ejemplo, el caso que ha citado, ¿no? Por encima de una simple tertulia y de su moderador y del director del programa, y luego otra estructura superior que tiene muchos departamentos, muchos cajones, el comercial, el financiero, tal y cual, y con muchos asesores. Y hay un individuo, una señora, un señor, que es el que lleva el tema de la audiencia. Y el que está viendo cada programa, cómo funciona y los picos que hay. Y cada tema, y dentro del programa los temas. ¿Os acordáis cuando estuvo el rey en San Xenxo, no? Sí. O sea, todos los días el rey. Y yo ya decía, yo no sabía, yo ya decía, yo ya se nota que soy republicano. Tampoco y un día de pronto vi que no estaba en la escaleta. Y todavía estaba el rey honorífico. ¿Te preocupaste? El San Xenxo. ¿Qué ha pasado el rey? El San Xenxo, digo, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Aquí se ha vuelto todo el mundo republicano como yo? No, me dice luego uno de allí que tengo amigos, dice, no, es que la audiencia está dando ya plano. Ya la gente no, y por eso se ha quitado la escalera. El tema, desde el punto de vista del periodismo, con mayúscula que estamos hablando aquí, o que se intuye que se está hablando, es antiperiodístico. Lo que quiero decir, porque el tema era importante. Un señor, en fin, no voy a hacer también aquí yo mi mitin republicano, pero un señor que está allí en las condiciones, pues es noticia. Pues dejaron de ponerlo, porque ya las audiencias daban plano. O sea, que en un sentido y en otro. Y como ha dicho Javier, hay temas que desgraciadamente vienen todas las semanas, como por ejemplo, y a mí me encanta que salga porque aprovechamos para, por desgracia, como el caso de la violencia de género, que es semanal. Ese tema, cada vez que voy a una tertulia, ha habido una mujer asesinada, ¿no? Y entonces va y aprovechamos, bueno, yo he sido compartido tertulia con Isma, y aprovechamos para seguir cada semana ahondando en los temas y proponiendo temas nuevos, porque tú ya dices, Dios mío, otra vez. Sí, pero eso hay que darlo todos los días. No, eso hay que darlo todos los días. Ahí donde está, sí. Ese es el peaje del servicio público sí. y democrático. Sí, eso hay que darlo. Tenemos que tener todo. Exactamente. La televisión para eso es demoledora. Sí, pero sobre todo por dos problemas. Uno, el mimetismo mediático. Si a este le funciona eso, yo lo copio. No voy a pensar que ofreciendo otra cosa mejor o alternativa me van a hacer caso. Y luego el conservadurismo. Quiero decir, como vale mucho dinero hacer la producción informativa, sobre todo en televisión, en radio menos, pero pues no se arriesga. ¿Qué está ocurriendo ahora con la credibilidad periodística? Que se está refugiando en formatos diferentes. Quizá la tertulia no sea el que más ejemplos podamos dar, pero sí hay otros formatos. Hay formatos de menor duración, hay podcasts, hay documentales. Esta semana se recuperaba el caso de Bretón en Canal Sur y ha sido
Picazo de audiencia. Es verdad que mezcla un asunto sensacionalista, que copia el modelo de la televisión catalana, que copia el modelo de Netflix con lo que está triunfando, pero se pueden hacer productos periodísticos de ese tema y, por supuesto, de otros que hace Salvado o hacen otro tipo de formatos con investigación, donde los periodistas sí tienen mucho que decir. Y yo cuando doy clases no doy clases de una autopsia del periodismo, porque es que entonces me haría médico. Yo prefiero proponerle y darle ejemplos de cosas que puedan hacer. Pero el periodismo no creo que esté muerto, porque a todos nos siguen interesando la historia. Lo que va cambiando es el formato, la vasija, la forma donde está. Pero las funciones del periodista, yo creo que de las periodistas se mantiene y se detecta perfectamente. Y ojo, más allá del tema, y creo que Isma es un ejemplo de ello, está el contenido y la forma, que decía Sonia, de cómo se comunica. El poder de las tertulias en radio y televisión está en el atractivo de quién modera y de quién habla. Da igual lo que hablen y de los temas. Muchas veces, si la forma, este ha sido el éxito de Sálvame. Eran 4 horas de personas hablando sobre las chorradas mayores del mundo, que algunos días tenían que hablar de cosas serias. E incluso hablando de cosas serias, la gente los veía. ¿Por qué? Porque de pronto era una dinámica con la que la gente conectaba, no se sabe por qué, con Belén, con Jorge Javier, con Lidia Lozano, y ya los ponían a tratar hasta en la pandemia. Fueron uno de los programas más seguidos. Increíble. Y hablaban con médicos, hablaban con especialistas. Quizá lo que sería importante es que entendiésemos que al final se puede acabar informado o entretenido, que es lo que es la diferencia. Yo creo que no es contradictorio. Claro, no se puede. Sí, pero Juanpa, te pasa lo contrario, que al final te acostumbras a frivolizarlo todo tanto. No puede ser, claro. Sí, pero estamos olvidándonos de una parte de esta ecuación. Aquí la maldad, llamémoslo así, o el análisis crítico, no solamente hay que hacerlo del periodismo, no solamente hay que hacerlo de sus formatos, entre otros el de la tertulia, porque no analizamos también de manera crítica al telespectador, al radio oyente o al consumidor. Es decir, en una sociedad libre uno puede elegir. Claro. Uno puede elegir. Lo que yo estoy, lo digo cansado, sí, pero que sí he escuchado muchas veces, denostar a este programa del que tú estás hablando, de, que no sé cómo se llama, Sálvame, denostar ese programa, y digo, bueno, pero... no lo veas. Pero la gente, ¿por qué lo ve tanto? O sea, yo hubo una época de mi vida que yo leía Lola, y todo el mundo me decía, ¿tú por qué lees Lola? Digo, pues lo veo, lo leo, lo tengo que leer. ¿Por qué? Porque me interesa, porque yo soy antropólogo, aparte de jurista. Digo, y hay una perspectiva que no quiero que se me escape. Yo quiero saber qué pasa también en determinados ambientes, porque si no, cada uno estamos en nuestra burbuja y no nos enteramos de nada. Sí, porque a veces, incluso porque además queda muy bien, ¿no? Hablar de maniqueo. No, yo eso no lo veo. Yo lo más que veo los documentales de la 2. La 2. Para quedarme dormida. Mentira, es absolutamente mentira. Claro, pero que no es verdad lo que tú dices. Además, la prensa que ha citado, la prensa llamada del corazón, entonces y tal, que tiene un origen fantástico, que es muy bonito de investigar, ¿no? Que es cuando surgen esas revistas para crear un imaginario, para que la gente pensara que había un mundo donde se podía soñar, aspirar, etcétera, ¿no? Y empieza con las artistas. Igual, claro. Entonces, hasta mira, pues el otro día, perdón. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis dicho hasta ahora, pero con tanta experiencia como tenéis en vuestros distintos ámbitos, ¿tenéis una tertulia en mente ideal? ¿Habéis fantaseado con una plantilla de esta sería la tertulia que yo haría, que yo enseñaría a mis alumnos? No sé, consejo político sin él, con políticos, sin políticos. ¿Cuál sería, desde vuestra experiencia, esa tertulia? ¿Cómo se llama? Como yo veo el panorama, me encantaría, a mí sí, debatir con gente joven, porque no están en los medios de los que estamos hablando aquí. Mi hijo, que tiene 17 años, ve Twitch. O sea, ya ni Netflix ni HBO ve Twitch en directo. Y ojo, los líderes ahí no son periodistas y están lanzando mensajes a tope. Y hay mucha gente joven oyéndole. Entonces, para mí sería ideal... Llenaron la Rosaleda el sábado. Claro, llenaron la Rosaleda el sábado y se daban tortas por entrar cuando por un partido del Málaga no, porque estaba allí Piqué, porque estaba... Entonces, y eso es lo que antes le pedí la palabra yo a Aimé y aprovecho para responderte a ti.
a mí sí me gustaría debatir con gente joven para que también seamos capaces de ver de qué quieren hablar y qué es lo que les interesa. Porque si no ellos... Sí. No, yo me voy a referir a una clasificación que hacía de Aristóteles de su obra sobre política, y él, ahí aparece la etimología de la palabra idiotas. Decía, idiotas son aquellos que no están interesados por la política. Quiero decir con esto, y lo pongo de ejemplo, que ni siquiera en Grecia todo el mundo estaba interesado por la política. O sea, no había gente que vivía al margen de la política. Por tanto, desde el punto de vista de mi modelo de tertulia, yo no necesito necesariamente las mayorías. Yo creo que en una sociedad culta, una sociedad formada, una sociedad que aspira a hacer política, no hay que temer a que sean tertulias minoritarias. Minoritarias quiero decir, no al nivel de subsistencia cuando está en la sierra, ¿no? Pero que pueda haber tertulias que no sean seguidas masivamente, pero que son absolutamente necesarias. ¿Con qué características? Pues, en mi opinión, con el pluralismo, siempre, de todos los órdenes, ideológicos, de edad, de todo, de género, por supuesto, el pluralismo y el rigor. Yo creo que el rigor hay que exigirlo siempre. Y no me voy a referir aquí al periodismo, ahora estoy hablando de las tertulias. Hay que exigir el rigor. Y una de las funciones de un buen moderador o moderadora debería de ser el parar la ausencia de rigor cuando alguna vez se da en las tertulias. Por eso han dado un onda y saurondo. Así que. Por el rigor. Bueno, yo a mí no quiero nombrar ejemplos porque es lo que me pide el cuerpo, pero no voy a nombrar de cada, porque como he dicho al principio, yo sigo muchas cadenas de radio y de televisión y me gusta el formato y lo critico también y soy seguidor. Por esto de ser ex-tertuliano, pues quizás lo tengo. Pero, por ejemplo, yo tengo en la memoria un par de ejemplos de tertulia que creo que eran televisivas, en este caso maravillosas, que era una que había a mediodía, que era el Sálvame de los años finales de los 80, 90, en la primera cadena, que éramos jóvenes, y los jóvenes de aquella época, que no había Twitch, no había nada, la presentaba el escritor Manuel Hidalgo, y los contertulios eran Luis Antonio de Villena, Álvaro Pombo y no recuerdo quién más. Yo me acuerdo de aquello. Y era 2 horas por la tarde. Aquello pecaba por muchos sitios, no había mujeres, sí. No, aquello eran señoros, todo. Era la época, pero ¿qué ocurría? Que era un programa que de pronto yo, que tenía 18 años, me hablaban de libros, de cine, de la vida, hablaban de la sociedad sin que fueran sucesos todo el rato, ni inundaciones, y esa sería una. Y luego la otra sería la de que luego traslada María Teresa Campos, que también quiero reforzar ese papel, de cómo, al no haber debate en televisión en ningún momento, en el principio de los 2000, introduce la parte política precisamente en Telecinco, porque en la primera cadena habían censurado todo tipo de debate para que no se hablara de la tensión de la guerra de Irak y de todo aquello. Y María Teresa tuvo ahí el ojo de decir, abro aquí 45 minutos con llamadas telefónicas, como hacía Luis del Olmo en sus tertulias, con llamadas del público, y de pronto ahí había una simulación de pluralidad que no la había en la televisión estatal, y de pronto ahí se abre. Esos dos ejemplos me parecen de tertulias muy diferentes que... Yo en cuanto a los jóvenes creo que es que quizás el debate sería que los periodistas o la información tenemos que usar otros canales, más que traernos a los jóvenes, ¿no? Porque de hecho hay tertulias que dicen hoy solo con jóvenes, mesa de análisis hay de vez en cuando, no son cuando es, y sigue sin atraer. Yo la tertulia ideal, creo que hay tertulias muy buenas a pesar de lo que estamos diciendo. Para mí es la tiranía de las audiencias, lo que comentaban, bueno, lo han comentado también todos. Se intenta, aunque solamente sea por el espectáculo, que haya pluralidad. O sea, yo creo que cualquier tertulia donde hay pluralidad, donde no estás sometido... Mira, nosotros cuando estás de tertuliano, sobre todo cuando estás en directo, los que tienen pinganillo que ha comentado Javier, que eso es vital, porque te están diciendo, hay medidores de todo tipo ya. La tecnología es tirana, pero para todo. El mimetismo. Cuando tú llegas a una redacción, tú llegas a Canal Sur, ¿vale? Tú vas a tu programa. Bueno, los que están allí, redacción, el director, el realizador, tienen a La Sexta, a Telecinco, a Espejo Público, a La 1, y vas midiendo, y vas cambiando. Ellos van cambiando. O sea, tú imagínate ya el tertuliano, que es el último mono que se sienta allí. Entonces, eso es como una angustia que te ves muchas veces diciendo, ¿y ahora qué tengo? Y ahora me están preguntando. Uno dice, ahora toca... Para nosotros nos mandan la audiencia ya al momento.
Bueno, O sea, tú estás hablando y yo estoy viendo cómo sube y baja la curva. Impresionante. Pero, por ejemplo, 101 Televisión, que participáis las dos, sois tertulianas. Sí. Es interesantísimo porque además son temas locales. Una beca. Bueno, pero así. Cuando hay alguien de voz para que me pelee con él. Para dar- Hay una mano aquí, a los dos, para que estaba. Por favor, cortita ya y la respuesta cortita te la Muy, muy rápido. Primero, enhorabuena, me ha encantado esta reunión y habéis hablado, como os he dicho, a calzón quitado, o sea, muy bien, con mucha sinceridad. Uno de los problemas que tenemos, la mayoría de ciudadanos, son las redes sociales. Nos llega tanta información de todo tipo, tanta y tan masiva, que esto es desinformación. Y yo creo que muchos nos refugiamos en los periodistas, que son los profesionales de la información. O sea que yo digo que muchas gracias a los periodistas, hacen una labor fantástica. Y es verdad que cada periodista o cada medio tiene su línea editorial, pero es una información seria y segura y contrastada. ¿Vale? Así que enhorabuena por los periodistas y una gran labor. Las tertulias, depende de la calidad de los tertulianos, puede ser más interesante o no. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo una tertulia que tenía en la ventana Germaniaga, con Santiago Carrillo, con Herrero de Miñón, con una pluralidad de gente con nivel, y que eso atraía a gente que tenía interés. Pero hay muchas tertulias que es que el nivel de los tertulianos pues da un poco de pena, ¿no? Y la otra parte de mi pregunta era ¿en qué medida el periodismo que hay, o los periodistas que están copando el arco de la información están retirando a los jóvenes? Quiero decir, no tiene lo que estáis diciendo, o lo que se dice, no lo que estáis diciendo vosotros, sino lo que se dice, ¿ha perdido el interés para los jóvenes? ¿No sois capaces de atraer a los jóvenes? Porque desde el estamento de mayor responsabilidad, pues yo tengo una parte de responsabilidad. ¿En qué medida yo no estoy haciendo lo suficiente como para que los jóvenes tengan interés en lo que estoy diciendo? Los jóvenes ahora mismo pues están, lo que decía esta señora, en el TikTok o lo que sea, pero esto también es una responsabilidad desde nuestra área. No podemos decir, no, es que los jóvenes ahora son muy superficiales. No digo que lo hayáis dicho. Digo que desde cuando uno tiene un área de responsabilidad, tiene que hacer una autocrítica y decir en qué medida yo no estoy haciendo lo suficiente como para atraer a esta capa de edad. Yo creo que depende del tiempo, o sea, cada tiempo tiene sus formatos. Yo no creo exactamente que los jóvenes huyan de nada, sino que los jóvenes están en el sitio que ellos consideran, y bueno, pues hay otras personas que estamos con otro formato y con otro, pero todo ha cambiado. Yo ya, como he dicho antes, tengo una edad, cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho, lo digo porque fue la que estudié a medio caballo con la caída del régimen y la llegada de la democracia. Los estudiantes iban unos con El País aquí debajo y otros con ABC. Jóvenes, estoy hablando 19 años, 20 años, o sea, todo el mundo compraba el periódico. Hoy no ve iba a contar una anécdota muy escatológica de Rafael Gallo, pero me la había callado, sobre para qué sirve hoy el papel prensa. Entonces, nadie va hoy con un y si los jóvenes de hoy no aceptan determinados formatos porque no se tienen identificados, pensemos también que nosotros mismos hemos olvidado de comprar periódicos. Si a la mayoría de los kioscos que hay en los barrios lo que venden es chuchería y paquetes de papas y cosas de esas, ya no vende nadie periódicos. Ya estamos todo el mundo, todo el día. Entiendo la reflexión, claro que la entiendo y la comparto, y probablemente hay que empezar a penetrarnos, ¿no? Yo creo que lo que hay que exigir en nuestra sociedad es conciencia cívica, expresada desde todos los puntos de vista. Entonces los jóvenes pues se expresarán en TikTok o yo qué sé, o con la música, y los mayores pues no
seguiremos tomando una botella de vino entre 4, hablando de, como decía Manuel Vicent en una columna que todavía conservo en El País, la última página, que dice, yo aspiro a retirarme, meterme debajo de un parral, una botella de vino, con 4 amigos, y no hablar ni de política ni de mujeres. No, y de enfermedades, Bueno, o no, ¿no? Quiero decir que cada generación tenemos un punto. Yo, y me imagino que los que sois de mi generación, que sois que la mayoría más jóvenes que yo, todavía reconoceréis el placer de sentarse con 3 amigos en torno a una cerveza, a un vaso de vino y hablar de lo que sea, de política, también de mujeres, por supuesto, y de todo lo que haga falta. Porque sí, porque es nuestra cultura, es nuestra manera de ser. Y sin embargo los jóvenes pues tienen otro rollo. Y, bueno. Pero que quizás a lo mejor, lo que dice Javier, se trata de que dejemos de decir tantas veces eso de mis tiempos, esto, pues también son nuestros tiempos, sino simplemente convivir y eso y intervenir y no hacer tanto aspaviento por las cosas que hacen los jóvenes y los jóvenes por la nuestra. Bueno, pues ya está, pues lo veremos a ver cómo hacemos. De todas formas, recomiendo una experiencia, digo, para los que estemos o estéis un poco casi, no digo frustrados, pero preocupados por el papel de los jóvenes en nuestra sociedad hoy día porque han abandonado ciertos hábitos y cogen otros. Yo tengo la costumbre de frecuentar mucho librerías. Hoy mismo estoy en una. Y cuando voy a una ciudad me gusta visitar las librerías y los mercados de abasto. Son mis 2 pasiones, ¿no? Y la cantidad de jóvenes que hay en las librerías. Sí, que verdad. Buscando libros. Y gente ya de mi edad se ven bien. Ya son jóvenes. A ver, la última pregunta ya que tenemos que terminar, por favor, Mara. Pregunta simplemente, bueno, gracias por escucharos porque es absolutamente un placer. Deciros al hilo de los jóvenes, tengo hijos de 25 años, el 50% son gemelos, el 50% es un chico interesadísimo por las tertulias que protagonizáis vosotros, y por toda la información, y el otro no. O sea, quiero decir que hay de todo. Y que sí, las tertulias sí informan. Que lo tengáis en cuenta, aunque no son información, pero informan. Por favor, la última de verdad ya que tenemos aquí. Sí, gracias. Vale. Yo pensaba, he disfrutado enormemente este rato, pero yo pensaba que aquí iba a haber, y se ha hablado mucho de la gente joven, que aquí iba a haber muchos periodistas, muchos estudiantes de periodismo, porque el título, si no leo mal, dice la tertulia de hoy o algo por el estilo. Entonces, al principio habéis empezado que si era una asignatura de periodismo, que si no era una asignatura, que si era una difícil de definir, pero no sé, a lo mejor el problema está en que el mensaje no llega a la gente joven, que el mensaje no llega a los universitarios, porque esto tendría que estar lleno de estudiantes de periodismo. Bueno, la facultad cuesta trabajo a que vayan los jóvenes hasta cuando hacemos actos parecidos en el salón de actos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a verlo en el móvil y en el ordenador y prefieren salvo cuando tienen alguna conexión y les gusta y hay algún elemento que se nos escapa cuál es, sea Twitch o sea algún tema. Pero que hay público interesado, por supuesto. Yo no soy, y esa es la esperanza. Yo soy en absoluto pesimista. Yo no quiero resultar, yo lo que quiero es ser realista. En absoluto. Mi experiencia personal es quizás sea el 50% del tertulio, no lo sé. Sí. Del apego de la gente joven a las tertulias políticas. No a la política que todo. Última pregunta. Hay mucho apego, lo que pasa es que ellos tienen otro formato. Ellos a lo mejor pues dicen, mira, en mi caso, no te escuchaba esta mañana, dice, pero cuando llegué a casa por la noche, ¿qué tal? Pues te estuve escuchando hasta acá. O sea, yo creo que hay buena materia ahí en la materia. No es una pregunta, es una intervención que hago a colación del comentario aquí, ¿no? No están aquí los jóvenes, es que nosotros vamos a donde están los jóvenes. Y por eso el día 21 de noviembre tenemos la última mesa redonda en el aula magna de la Facultad de Comunicación, donde ya están comprometidos todo el alumnado de primero y segundo de periodismo. Es ponérselo fácil, ¿no? Vamos a donde ellos están y en donde están los interesados. Nuevo, pues está pasando.
ciencia, no ha sonado lluvia y luego no está lloviendo, ¿no? No llueve, no hay lluvia. Así que estupendo. Yo pensé, digo, bueno, la cervecita que nos vamos a tomar ahora sería para brindar por la lluvia, pero bueno, como no, brindemos por el periodismo, que al fin y al cabo, como decía al principio nuestros invitados, invitadas, el periodismo siempre existirá en democracia, porque el periodismo es para la democracia, existirá porque hay que contar las cosas de forma plural, transparente y con rigor. Y ojalá que sigamos disfrutando de ese tipo de información. Gracias de nuevo, Javier, Maribí, Juanfran y Sonia. A vosotros. Y a todos.